Gracias, muy bien. Una vez más, buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a el estudio, tema en general, Dios, ¿sí? Eh, y dentro de este tema, nombre, maravilloso nombre, estamos estudiando los atributos y los atributos morales de Dios. El atributo que ya estamos considerando es el atributo de la santidad. Hay un versículo en el libro de los Salmos, que, bueno, en realidad más de uno, que habla y dice algo así: alabad a Dios en la hermosura de su santidad. Nosotros hemos llegado a en razón, sí, en razón a la ¿qué sería? La verdad, ¿qué palabra estoy tratando? Proliferación. Iba a decir ya no sabe qué saber. Pro, ya me olvidé de nuevo. A la abundancia, sí. A la abundancia, y estamos grabando acá. A la abundancia de congregaciones, a la abundancia, proliferación, esa es la palabra que quería decir, de oportunidades y opciones para alabar y adorar, que creo yo hemos caído en quitarle la santidad a algo como la adoración, que merece muchísima atención, que merece muchísimo respeto y definitivamente que merece muchísima rendición. A tal punto que, si usted se da cuenta, cada vez más y más adoramos simplemente conforme a nosotros mismos, más que a lo que es Dios o quien Dios es. Más y más estamos nosotros viendo adoración que se basa en lo que a uno le gusta más que a Dios. Y si entienda usted, la palabra enseña y dice que si hay que alabar a Dios, hay que adorarle a Él en la hermosura de su santidad. Entonces podríamos nosotros darnos cuenta que la adoración debe centrarse en quien Él es y lo que Él espera de nosotros. Cierto es que, repito, tenemos una adoración muy suelta de huesos, si me permite la expresión, muy simplemente en base a cómo nos sentimos, cuando debería ser en base a lo que Dios es. Y si Dios es santo, ¿sí? O sea, si Dios es santísimo, entonces su adoración también debería ser santa. Pero ¿a qué nos referimos con santidad? Bueno, ya hemos hablado de que simplemente esta palabra significa el ser separado o apartado, ¿no? Para Dios. Y la única manera en que usted y yo podamos ser apartados o separados para Dios es a través de Jesús. De allí que no existe otra forma, y no existe forma alguna de que nosotros podamos adorar a Dios apartados de una vida entregada a Jesús. Es imposible. Pensamos que sí lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué razón pensamos? Bueno, decía, sí, hay tantas opciones para adorar. Muchas personas, es más, congregan en iglesias más que nada en base a qué es lo que a ellos les gusta, más que, por ejemplo, a lo que Dios dispone. Es así, ¿sí? Y usted sabe, ¿no?
Por ejemplo, hay iglesias que, o hay personas, perdón, donde simplemente dicen, no, pero la música ya es más bonita, ¿no? Sí, menos solemne, un poquito más dinámica. Entonces, personas simplemente entonces congregan o reúnen donde eso les satisface. Dejamos de lado y lamentablemente, en términos generales, según la Biblia, vamos a continuar nosotros dejando de lado, ¿sí?, lo que la Biblia enseña para más que nada hacer paso a lo que a nosotros nos gusta. Ahora también, sí, hay muchas personas quizás congreguen en un lugar simplemente porque, qué sé yo, el pastor habla bonito, sí, y eso a veces también a mí como que me afecta, no que hable bonito, sino que dicen nos hace reír. Pero no es la idea, esa no es la idea, no hay nada malo en sonreír, dicho sea de paso, pero la idea es que entendamos es la palabra de Dios, aquello que a nosotros nos debe conducir hacia una alabanza conforme a Dios, digna de Dios y definitivamente en Jesucristo. Pero se imagina usted, póngase a pensar ahora que estamos explicando ello, ¿qué viene a su mente? Sí, en todo caso, ¿qué viene a su mente cuando este versículo que estamos mencionando es expresado? ¿Sí? Alabar o adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Alguien que quisiera decir algo. Y claro, aún también la palabra santidad para muchos de nosotros tiene un significado predeterminado o a la vez también guiado por nuestra sociedad, porque a veces lo santo es como que nada se mueve, ¿no? O sea, lo santo es como no se mueve, no mata ni una mosca, decimos a veces, ¿no? Entonces pensamos que lo santo es... No, aquí estamos hablando de santidad, que es aquello que no se para Dios. Entonces, hacer las cosas conforme a Dios y para Dios. Entienda eso, hay que tener muchísimo cuidado. Casualmente, en una ocasión, y quizás les he comentado esto, ¿no? Estuve visitando una iglesia en Estados Unidos y iglesias que me conocen y y aprecian la forma como también trato de compartir el mensaje. Entonces estuve en una escuela dominical, estuve simplemente de oyente y el pastor, ¿no? Dijo, el pastor de esa iglesia creo que estaba enseñando, no estoy muy seguro, no estaba enseñando, también estaba ahí de alumno, por así decirlo, en esa escuela dominical. Y él mencionó que le agradaría que en la iglesia la música sea más moderna, ¿no? Pero el que estaba dirigiendo el estudio, era un hermano miembro, por cierto, de la iglesia, dijo, pero lo antiguo es mejor, más solemne, ¿no? Y bueno, en forma muy correcta estuvieron conversando, no ellos, sino toda la clase. Y el que estaba enseñando dijo, acá, a ver, aquí está el hermano Percy, preguntémosle a él. Yo estaba y de pronto, quién, quién dijo que yo era autoridad? A ver, hermano Percy, usted, ¿qué, qué dice al respecto, no? Y dije, bueno, entiéndase que no se trata de que algo es correcto simplemente porque es antiguo o algo es correcto o mejor porque es nuevo, ¿no? Entendamos que la adoración no se debe conducir bajo esos preceptos. Lo correcto siempre va a ser hacer las cosas en Jesús, ¿no? Y sí, o sea, es Jesús el único que nos puede poner a los pies de la adoración a Dios, de la adoración correcta a Dios. Y eso a través de su palabra y la dirección, la rendición a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Entonces, sí, la santidad es algo hermoso, ¿sí? Algo que en usted y en mí por naturaleza no existe, ¿sí? Por ello es que no pretendamos saber cómo hacer la correcta adoración basado simplemente en nuestros propios criterios, sino en aquel que es santo, en Jesús. ¿Ok? Solo en Jesús. Casualmente esta noche vamos nosotros a ver algunos ejemplos de la adoración. Permítame compartir con usted. Si tiene alguna pregunta, por favor, siéntase cómodo, cómoda de hacerlo. Sí, ya habíamos visto la semana pasada que, rapidito aquí, que es cierto, santidad, ¿no? Tiene que ver con ser separado o apartado, en este caso, para Dios. Dije en esta noche vamos nosotros a tener presente estas cositas, ¿sí? De ejemplos o demostraciones. Sí se ve todo, yo no veo todo en realidad, pero bueno, demostraciones ya de la santidad de Dios. Tenemos casos como el de Abraham, ¿sí? Sobre todo cuando Dios se presenta a él, ¿sí? Y le dice, oye, yo voy a hacer un pacto contigo, ¿no? Y le pide que traiga animales y los parten en dos y de pronto como que un fuego se presenta en medio de ellos. Y claro, Abraham sin duda que estaba asombrado de todo lo que pasaba y la manifestación de Dios. Podemos hablar de Moisés también, ¿no? En Éxodo, sí, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver algunos pasajes, pero estos como ya son bastante conocidos, no necesariamente los vamos a leer, pero Moisés, sí, en Éxodo, ¿no? Con esta imagen delante de él, ¿no? De la zarza ardiendo y que no se consumía, y Dios que le dice, ¿no? Quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué razón? Porque el lugar que pisas, santo es. ¿Qué es lo que hace santo a algo o a alguien? Es Dios en Jesús. ¿Sí? Entonces, ello es lo que hace santo a alguien, a algo o a alguien. Usted y yo, vamos a suponer que usted y yo, por ejemplo, y esto ocurre con cuando iglesias, por ejemplo, sí tienen su templo y ellos lo dedican para Dios. ¿No? Iglesias. Dicen entonces el lugar es santo. Muy bien, la pregunta es, ¿el lugar es santo porque las personas lo dedican para Dios? Porque hace un ratito dijimos, el único que puede hacer que las cosas sean santas es Dios. ¿Sí? Entonces, yo soy de los que creen que cuando se dedica algo para Dios, ciertamente es una noble decisión, pero no que por eso, porque nosotros humanos hemos dedicado algo para Dios, eso se hace santo. ¿Sí? Pues no, es cuando Dios lo separa para él, ¿sí? O sea, es cuando Dios nos separa a nosotros. ¿Sí? Creo que sí, lo que se dedica para Dios debe tener, debe brindársele mucho respeto a ello, ¿sí? Si se dedicó algo para Dios, entonces asegúrate de que ciertamente eso sea utilizado, dedicado para Dios, ¿no? Sin embargo, la santidad no necesariamente está en nosotros como para nosotros hacer que algo sea santo. Es Dios quien puede hacer ello. Entonces, ¿cuándo es que ciertamente un lugar es santo? Cuando Dios está allí. Cuando Dios también así lo ha definido, o cuando Dios también, por ejemplo, en Jesús, a nosotros, ¿no? Sus iglesias creyentes nos ha separado para Él, nos hizo santos a nosotros. ¿Sí? Simplemente cuestión de criterios, ¿es cierto? Pero sí, santidad tiene que ver con ser separado para Dios. En ese momento de Moisés, ¿qué es lo que fue separado para Dios?
el lugar donde estaba la zarza. ¿Sí? El lugar donde estaba la zarza. Ese es separado para el- cuando una congregación, una iglesia se reúne para adoración. Ese lugar, entiéndase, según Dios, es santo y nosotros debemos verlo así. ¿Sí? En Jesús. En ese momento, sí, en ese momento, ese lugar es santo en Jesús. ¿Ok? ¿Alguien con alguna pregunta o algo? Este sí, este pasaje, si tienen, repito, preguntas con confianza, este pasaje sí me agradaría que por favor le demos atención, ¿sí? Isaías, capítulo 6, capítulo 6. Y Isaías, cierto, uno de los más grandes profetas en Israel, uno de los profetas que sobre todo habló y profetizó sobre el Mesías, ¿no? Este Isaías tuvo una experiencia con la santidad de Dios. Mire usted, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué razón es que hay una repetición acá de Santo, Santo, Santo? Porque ya se sabía que se iba a escribir una canción más adelante, entonces querían darle ya la letra Santo, Santo, Santo. No, la repetición, sobre todo en el lenguaje hebreo, sí expresa no solo énfasis, sino también calidad de aquello que se está mencionando. En este caso, si se repite el santo, 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 no es tampoco en razón a santo, el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo, ¿no? Siendo santo. No es tampoco por ello. Es porque lo que se está diciendo allí es tú eres santísimo. Tú eres lo más santo que pueda existir. ¿Sí? En nuestro lenguaje muy popular y muy criollo, diríamos, pues tú eres recontra santisísimo, ¿no? Eso es lo que nosotros diríamos. Pero sí, o sea, ese es Dios, ¿sí? Qué triste en verdad es cuando nosotros adoramos no entendiendo quién Dios es y en mucho cierto, supongo que yo como pastor de iglesias también es mi culpa porque no sé, ¿no? Hacer comprender cuán santo nuestro Dios es, pero me temo que Satanás está haciendo una gran obra, y no lo estoy alabando, por favor, en hacer que, por ejemplo, el respeto, ¿no? Por la autoridad en general se vaya o vaya decayendo. ¿Se da usted cuenta de esto, no? Hablamos, por ejemplo, de que antes, ¿no? Que saludar, hasta saludar a una persona mayor, ¿no? Expresaba mucho respeto. No que ahora no se exprese, pero ahora a veces ni se saluda, ¿no? Ayer sí subí a un micro, ¿no? Y, y estaban 2 muchachos de edad escolar, uno sentado en un lado de ¿no? La fila de asientos y el otro en el otro lado, o sea que el pasadizo estaba en medio de ellos. Y había bastante gente, ¿no? Que estaba full, lo que se estaba pero todos los asientos tomados y 1, 2, 3 personas hasta de pie, ¿no? Y ellos hablaban, ¿no? Del uno al otro y hasta con lo que
para mí era considerado como malas palabras, porque ahora también eso va cambiando, ¿sí? ¿No? Lenguajes, y ellos como si nada, ¿no? No les importaba la gente a su alrededor, ellos normal, ¿no? En alguna forma decía, mira, quizás no se percatan que yo soy una persona mayor, me veo joven, ¿no? Uno tratando de, ¿no? No, no, pero sí, o sea, es así, ¿no? Que es un tema cultural o no, y no me voy a meter en ello, pero simplemente sí se está dejando notar, y esto no solo en lo que sería pues el respeto a los mayores, sino también aún a los padres, ¿no? Y por lo que noté es que uno de ellos llamó a su mamá, pero ya habían ellos acordado decirle qué hacer, y como que noté que estaban hasta diciéndole dándole falsa información a la mamá, ¿no? Como para que la mamá no se moleste mucho con uno de ellos. Ah, Así que, o sea, estas cosas están pasando, y con ello obviamente se está también faltando el respeto a Dios. Y no estoy hablando aquí, si no estoy hablando aquí de personas que no conocen a Dios, estoy hablando de nosotros, aquellos que conocemos a Dios, ¿sí? Entiéndase quién Dios es, lo purísimo, ¿sí? Y Isaías tiene, ¿no? Esta visión, dice, ¿no? En el versículo 4, mire que pasaba en razón a la santidad de Dios. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué pasaría, hermano, si es que en un servicio, sí, en un servicio, en verdad, ¡guau!, Dios se manifiesta? Y Dios se manifiesta así como acá, ¿no? Con tiemblas y tiembla. Eso, gracias a Dios que en Getsemaní Dios se está manifestando, ¿sí? No podemos decir que no, porque se ha dado usted cuenta cómo están las paredes rajadas, ¿no? Ahí está, ahí eso es prueba, ¿no? Las paredes rajadas y todo. Ah, Si en verdad, si en verdad nosotros tuviésemos la experiencia que Isaías tuvo, posiblemente nos corremos. Sí, posiblemente nos corremos. El mismo Isaías, ¿no? Mire lo que dice en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías estaba, yo no merezco estar aquí. Si yo no merezco, déjeme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted en un servicio de adoración pensó, yo no merezco estar? No, no me refiero a antes de, ¿no? Porque es cierto, antes de deberíamos orar y reconocer que no merecemos, ¿no? El poder congregarnos y estar en un servicio de adoración. Pero estando en un servicio de adoración, ¿cuánto es la última vez que usted entendió, cierto, yo no merezco, no lo merezco? ¿Sí? Muy poco ya eso pasa a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos vemos unos a otros, ¿verdad? Nos vemos unos a otros y estamos cómodos unos con otros. Estamos también acostumbrados a estar en esos lugares, y ya no nos vemos, es como que, oye, estamos acá delante de la santidad. Porque lamentablemente, y esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? A quien ven delante, por lo general, o soy yo o algún hermano dirigiendo, ¿no? Y no es que estén pues mirando necesariamente a Dios, pero la idea es que como cuerpo de Cristo, todos juntos miremos la santidad de Dios y que entendamos, oye, es cierto, ¿sí? Esto es acerca de Dios, y que en Jesús podamos agradecerle a Dios por permitirnos estar. Qué, qué fortalecidas y edificadas las iglesias serían.
qué cambiantes nuestras iglesias serían. Nuestras vidas, mire lo que pasó con Isaías. Sí, él dijo, ay de mí, yo soy hombre muerto. Y si nos comparamos usted y yo con Isaías, ¿quién cree usted que quedaría mejor parado en cuanto a servicio a Dios? Posiblemente Isaías, ¿no? Sí, posiblemente Isaías. Eh, y él dice, no, o sea, uno, yo siendo inmundo, dice, de labios, y dos, vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos también. Si nos pensamos que sí, Dios está simplemente esperando nuestra llegada para que se sienta contento, es en Jesús. O sea, es solo en Jesús, ¿sí? Y luego dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es solo en Jesús, entendamos eso. Pero nosotros muchas veces sí, como que estamos dejando de lado a Jesús y pensamos que es simplemente yo, ¿no? Como ya estoy yo acá, entonces Dios segurito que está contento. Es Jesús en nosotros. ¿Se da usted cuenta? Ojalá que nosotros comprendamos, ¿cierto? Cuán hermoso es, ¿sí? Poder adorar a Dios en su santidad. Y con ello también, cuánto perdemos cuando nosotros no podemos adorar a Dios. Cuánto perdemos. Estamos hablando de su santidad, ¿sí? Y mire, Dios aquí a este hombre haciéndolo apto para ese momento, ¿sí? Y recuerde que es Jesús, ¿sí? Y claro, nosotros decimos, no, pero sí, yo ya soy salvo, ya. No, no, no se trata solo de ser salvo, sino se trata de que por naturaleza tú eres un hombre también inmundo de labios y que habitas en medio de la inmundicia, ¿no? Sin afán a ofender absolutamente a nadie. Entonces necesitamos siempre de Jesús. Sí, necesitamos siempre de Jesús. No, Dios me ama ya y yo sé que sí me va a aceptar. Es Jesús y solo Jesús. Y ahora entiende esto, hermanos, ¿sí? Cuando en verdad nosotros llegamos a adorar a Dios en la hermosura de su santidad, esto es lo que va a pasar. Mire lo que dice el versículo 8 y esto ya de Yapa, ¿sí? Porque le habíamos dicho del 1 al 4 nada más. Esto ya, esta última parte de Yapa, ¿sí? Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cuando Dios en verdad se manifiesta delante de nosotros en razón a la hermosura de su santidad, la adoración en la hermosura de su santidad en Jesús, nuestras vidas van a cambiar sí o sí. Nuestras vidas se van a rendir a Él sí o sí. ¿Vale? Por eso es que creo en lo que la Biblia nos enseña y creo que ciertamente es lo que más nosotros necesitamos como iglesias, es rendirnos a Jesús. Pero en verdad, rendirnos a Él. ¿Sí? Entregarnos a Él en razón a que solo en Él podemos nosotros ser acercados a Dios también para la adoración. No solamente para salvación, ¿sí? Sino también, recuerde, para la adoración. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? Eh, en verdad que, ¿cómo necesitamos de esto? Sí, bueno, de esto en el sentido del concepto que estamos viendo. ¿Cómo necesitamos nosotros de Dios? Y cómo necesitamos. Me temo que muchas veces Satanás quizás se esté riendo de nosotros, ¿sí? En medio de un servicio que nosotros llamamos de adoración, ¿sí? Porque no pasa nada. O sea,
Nuestras vidas no son más y más vendidas. Nuestras vidas no están experimentando la santidad de Dios. ¿Sí? Y es lo que tanto nosotros necesitamos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? No estoy tratando de asustarlos, ¿sí? En cuanto a la adoración. Sin embargo, si usted se asusta, tampoco me va a incomodar, siempre y cuando está notando usted o está permitiendo usted que el Espíritu de Dios le esté guiando a comprender cuán santo nuestro Dios es y cuán santo es. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ezequiel, también lo tenemos, a Daniel, también, ¿sí? Eh, y Juan, ¿no? En Apocalipsis. Eh, Juan tuvo también esta revelación. Vamos a ver a Juan rapidito, sí, en Apocalipsis, el capítulo número 1. Juan en el capítulo número 1. Juan, en verdad que sí. ¿Cuánto como iglesias, como miembros de iglesia, cuánto perdemos? ¿Sí? Es que entienda esto, hermanos, ¿sí? En cuanto a adoración, es un privilegio que Dios les ha brindado a sus iglesias, o a las iglesias de Jesús. Pero no se trata de que simplemente nosotros tengamos ese privilegio, sino que lo adoremos conforme a Él, en Jesús. Y que si nosotros adorásemos a Él, conforme a Él, en Jesús, nuestras vidas sí se darían cuenta, oye, qué completos somos en Él. ¿Sí? Y cuánto en verdad perdemos nosotros. Ah, cuánto necesitamos. ¿Sí? Decía en Juan, el capítulo número 1, perdón, en Apocalipsis, capítulo número 1, los versículos del 12 hasta el 15, ¿sí? Cómo describe, alguien que quisiera darle lectura, pero dele lectura así como que, ay, 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 ahorita se me cae el cielo encima. Sí. Alguien que quisiera dar lectura a estos versículos. Apocalipsis 1, versículos del 12 al 15. Aquí, pastor, Adelante. del 12 al 15. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Muchas gracias. Esa es la descripción, una descripción de la santidad de Dios en Jesús. Ah, mire lo que dice en el versículo 17, y esto también nuevamente es Yapa, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 17, ¿sí? Cuando le vi, caí como muerto, ¿sí? Como muerto a sus pies. Ojalá, hermanos, nosotros tuviésemos una devoción tal para Dios, de que ciertamente nada ni nadie nos distraiga de la santidad de Dios. Maravilloso nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, si lo hubiera? ¿Alguna pregunta? Alguien. Permítame esta noche, no sé si decir robarles. Estamos hablando tanto de santidad que ya no sé qué palabras utilizar. Robarles unos minutos, no sé. Repito, tengo que o pienso ir a acompañar a los hermanos en Bethel, así. No tienen que pagarme por esta noche, no se preocupen ustedes, sí, verdad.
ya puedes dejar de grabar el muchacho padre. Me gusta que este pastor tan que le dan, ¿no?